Bueno, si os parece, vamos a empezar. Buenos días, bonjour. Bienvenidos a nuestro primer encuentro virtual POCTEFA Responde. Bienvenue à notre première rencontre virtuelle POCTEFA Répond. Vamos a intentar hablar en la presentación en los dos idiomas y después las preguntas vamos a ir haciéndolas, respondiéndolas en el idioma en el que nos planteen las preguntas. Vamos a compartir una brevísima y cortita presentación para daros algunas informaciones muy importantes, y la primera de todas es que acabamos de publicar que se ha ampliado el plazo de presentación de candidaturas hasta el 31 de mayo a las 2 de la primera convocatoria de proyectos. Este es un dato muy importante y que sabemos que va a ser muy bueno para todos porque bueno, todos estáis ya trabajando con la plataforma SIGEFA y estáis viendo que estamos actualizando constantemente para que funcione de forma correcta, y por eso también se ha aprobado desde el comité de seguimiento este nuevo plazo que esperamos que os vaya muy bien para la preparación de vuestras candidaturas. La première nouvelle d'aujourd'hui est très importante, c'est qu'on vient de publier un nouveau délai du premier appel à projet qui a été prolongé jusqu'au 31 mai à 14 heures. Et on vient de le mettre en ligne et on pense que ça va être très bon pour tous les porteurs de projets parce que, comme vous le savez, on est en train de mettre à jour la nouvelle plateforme SIGEFA. Et c'est pour cette raison que même si ça, c'est déjà presque tout fini, comme ça, on aura un délai plus raisonnable pour mieux présenter eh, les formulaires de candidature et toute la documentation nécessaire. En este primer encuentro virtual y en los siguientes vamos a tener siempre el mismo sistema de responder a preguntas y a dudas. Recordamos que estamos hablando de preguntas y consultas sobre la primera convocatoria, sobre los documentos de la primera convocatoria, y para que también nos podáis proporcionar aquellos inconvenientes que podáis estar encontrando en la plataforma, para que los podamos resolver o los podamos responder con la mayor brevedad posible. Si queremos pediros, porque estamos recibiendo cientos de correos electrónicos, sabéis que, como está además descrito en el texto de la convocatoria, todas las preguntas se deben hacer a través de un correo electrónico, que es consultas@poctefa.eu, pero os queremos pedir que realmente nos hagáis preguntas de cosas que están sin resolver. La mayoría de los correos que recibimos son de cuestiones que están muy claramente descritas tanto en el texto de la convocatoria como en el manual del programa. Entonces, os rogamos que, en primer lugar, leáis bien los documentos y si realmente pues, hay cuestiones muy concretas que han podido quedar sin resolver, pues nos contactéis. Es importante porque si no se colapsa el equipo y a lo mejor pues bueno, pues se necesita este tiempo para avanzar en otras cosas que también son importantes. Entonces comprendemos vuestra preocupación en la preparación de los proyectos, pero os pedimos que os ajustéis a realmente dudas y consultas que son imprescindibles. Bon, je vais faire une petite aussi traduction en français. Toutes les rencontres qu'on va faire avant de la finalisation du délai de présentation des candidatures sont pour répondre en ligne et les doutes et questions sur les premiers appels à projets et la nouvelle plateforme SIGEFA. Et nous sommes en train de recevoir beaucoup de courriels, des centaines de courriels, et on souhaiterait vous alerter de bien lire en premier lieu tous les documents et les manuels du programme, parce que la plupart des questions qu'on nous pose sont déjà clairement décrites dans les documents qui sont en ligne. Alors, nous vous prions de vous concentrer vraiment sur des questions qui ne sont pas claires et qui ne sont pas décrites dans ces documents.
Bueno, hemos preparado, como hicimos en la última reunión virtual, una clave para que podáis acceder a través de la plataforma de Slido y podáis ir planteando vuestras preguntas. Lo podéis ir haciendo ya. En cuanto finalice esta presentación, se van a ir poniendo en pantalla estas preguntas y en el equipo de la Secretaría Conjunta las vamos a ir respondiendo. Entonces, simplemente recordaros que, aparte de que, bueno, vamos a poner en el chat para que esté permanentemente este código, recordaros que desde hoy y hasta que finalice el plazo de presentación de candidaturas, todos los jueves de 11 a 12, personas de la Secretaría Conjunta vamos a estar respondiendo a vuestras preguntas. Añadimos que, como todos los encuentros virtuales, bueno, y presenciales también, se graban y se publican en la web. Entonces, bueno, no es una cosa instantánea, pero de forma bastante rápida tendréis colgado este vídeo con bueno, pues todas las preguntas y todas las respuestas que vamos a estar dando. Bon, juste pour finir cette présentation, on va voir le format de poser les questions avec la plateforme Slido. Vous pouvez lire le code qu'on va mettre sur le chat. Et juste pour vous rappeler que d'aujourd'hui à la fin du délai de présentation des candidatures, le secrétariat conjoint sera tous les jeudis de 11 à 12 à midi pour répondre vos questions en ligne, et que toutes les rencontres sont enregistrées et seront publiées sur le site web comme on fait pour tous les webinaires et pour toutes les formations du POCTEFA. Bueno, muchísimas gracias además por toda la participación. Tenemos 88 personas conectadas y yo creo, Cristina, que se puede ya... bueno, ya tenemos preguntas. Si queréis empiezo yo. He visto una de contribución en especie para hacer una aclaración, porque estamos teniendo bastantes preguntas al respecto relacionadas con la contribución en especie y el concepto de autofinanciación. Como sabéis, el programa permite la contribución en especie a través de personal. Es un montaje muy específico, normalmente ligado a proyectos de investigación, por el cual otra entidad contribuye con personal pues, que tiene unos conocimientos muy específicos al proyecto, los cede. Es decir, es una contribución que debe aparecer como una cofinanciación pública en el plan financiero. Debe aportarse un convenio, es una relación establecida con nombres, bueno, esto está todo bien descrito en el manual del programa. Y hay que tener en cuenta que, como debe aparecer el montante de la contribución en especie en el plan financiero, en el manual del programa veréis que este montante no puede superar la autofinanciación del socio. ¿Qué entiende el programa por autofinanciación? Vosotros muchas veces en vuestras consultas nos habláis un poco de vuestra cocina interna, ¿vale? De yo voy a autofinanciar con mi personal. No, la autofinanciación es un concepto mucho más global. Un segundo. Hay que irse a las cifras globales del plan financiero y entonces con el coste total del presupuesto, es decir, costes de personal, de asesoramiento, de equipo, es decir, con la suma de todas las categorías de costes, independientemente de que ya las tuvieseis asumidas en vuestra entidad o no, a ese 100% del presupuesto total del proyecto hay que restarle el FEDER y la cofinanciación pública si la hubiera. Esto está definido también en el manual. La cifra resultante es la autofinanciación, con lo cual cuando estamos diciendo que la contribución en especie no puede superar el montante de la autofinanciación, nos referimos a ese montante calculado a partir de la suma de todos los costes del proyecto, restando el FEDER y la autofinanciación. Se va a faire un resumen en français. C'était une question concernant la contribution en nature par le biais
la mise à disposition de personnel. C'est un montage très spécifique, normalement des projets de RD. La nouveauté qu'on trouve dans cette période, c'est décrite dans les manuels du programme, c'est que les montants de la contribution en nature ne peut pas dépasser les montants de l'autofinancement. On doit revenir sur ce concept de l'autofinancement. L'autofinancement ne sont pas les ressources humaines que l'entité va introduire dans le projet. Et l'autofinancement est le résultat de déduire à le coût total du projet, cela veut dire l'addition de la totalité des dépenses des projets, des catégories de dépenses, et de déduire à ce coût total les montants FEDER et le possible cofinancement public. Okay? Le résultat, c'est l'autofinancement. Je vais laisser mes collègues. Bueno, voy a tomar el relevo. He visto varias preguntas relacionadas con el registro de socios. Entonces, efectivamente, ha habido una nueva implementación reciente en la que el jefe de fila, al introducir las entidades socias del proyecto, al principio no podía desagregar a esas entidades por el DIR3. El DIR3, esta es una pregunta que aparecía en el slide, solo concierne a las entidades públicas. ¿Vale? Entonces, este dato, si habéis participado en el POCTEFA 1420, lo tendréis en la ficha del socio. De esa entidad que haya participado en el 1420 aparece ese dato. ¿De acuerdo? Si sois una entidad pública, podéis preguntar en vuestra entidad cuál es ese número, porque todas disponen de ese número DIR3. Entonces, lo tenéis que introducir vosotros. ¿De acuerdo? Para aquellos que habían introducido a las entidades antes de que se hiciera este nuevo desarrollo, cuando vayáis a entrar en el apartado B del formulario y entráis en entidades, le dais a editar y entonces os va a ir preguntando socio por socio el departamento que ha sido registrado. Entonces tenéis que ir aceptando en cada uno de los socios, ¿vale? Efectivamente hay muchos datos que no se pueden cambiar una vez que se ha introducido. Entonces, esos datos a futuro sí que los podréis modificar vosotros, pero de momento solo los podemos, ni siquiera la Secretaría a día de hoy los puede modificar. Estamos tomando nota de aquellos errores introducidos en el registro para modificarlos cuando tengamos la mano para poder hacer estas modificaciones en la plataforma. Os pedimos un poquito de paciencia porque es una plataforma que se acaba de crear desde cero, entonces, bueno, pues hay pequeñas disfuncionalidades, pero en general la plataforma está funcionando correctamente y ahora además tenéis un plazo bastante amplio para poder ir subsanando, ir verificando que todo se ha introducido correctamente, así como para la plataforma que pueda estar al 100% de aquí al momento de presentación de la candidatura. Entonces, bueno, un poco de paciencia, pero al final las cosas intentamos aportar el mejor servicio posible. Y respecto a la web sobre el DIR3 en la propia plataforma, no tenemos esa conexión con los datos del Estado español, entonces ese DIR3 se puede consultar a través de una página web del Estado que aparece en las diapositivas que se hicieron en la presentación de la plataforma SIGEFA 21-27. ¿De acuerdo? Los socios franceses no disponen de este DIR3, lo recuerdo. Son sí. los... Bueno, Maya. Con respecto al DIR3, deciros que en el periodo 14-20 los tuvimos que recabar a posteriori para poder interconectar nuestra base de datos con la del Ministerio, que es quien pagaba. Entonces, si ya habéis participado en proyectos POCTEFA, para conocer vuestro DIR3, que está validado por el Ministerio, no tenéis nada más que meteros en la ficha de socio del proyecto en el que participaste, ¿vale? Veréis que junto con el número de cuenta tal, hay un datito que pone DIR3, ¿vale? Si no lo encontráis, nos podéis escribir un correo y os lo facilitamos.
Vale. Hay también varias preguntas sobre algunas disfuncionalidades en el plan financiero, como pueden ser los problemas con decimales, a lo mejor el cálculo de la tasa FEDER y también a lo mejor algunas partidas que no aparecen. Comentaros que todas estas incidencias del plan financiero están reportadas y van a estar muy pronto ya todas prácticamente funcionando. O sea, en 1 o 2 días más yo creo que ya estaría todo. Os pedimos un poquito de paciencia, pero está todo reportado y estamos trabajando para que se solucionen. Y en cuanto a la declaración de socio, porque había también una pregunta que ha pasado rápidamente, la declaración de socio está también disponible, se genera el PDF, pero es verdad que no se puede generar adecuadamente sin los datos del plan financiero. Entonces, como esto, la generación de la declaración de socio está ligada a la introducción de los datos del plan financiero, en cuanto estén arreglados todos los temas del plan financiero, pues se podrá generar ya de manera adecuada la declaración, el PDF de la declaración de socio. Aprovecho también para decir por aquí que recibimos muchas preguntas sobre el tipo de documentación que se necesita presentar con la candidatura y aquella que se necesita presentar en el momento de la programación. Tanto la documentación que se necesita presentar con la candidatura como aquella que se requiere en el momento de la aprobación del proyecto está listada en el texto de la convocatoria. No obstante, queremos recordar, porque ha habido muchas preguntas, que en el momento de presentación de la candidatura lo que se pide es el formulario completo en español y en francés y todos aquellos anexos o documentos que se piden en el formulario, como pueden ser las herramientas de autoevaluación de la capacidad financiera, si hay contribución en especie, los convenios que justifican esa contribución, si hay infraestructuras, los documentos ligados a las infraestructuras, etc. Respecto a esto y para aclarar toda la documentación que se necesita en el momento de presentación de la candidatura, vamos a preparar también un documento recapitulativo de ayuda que colgaremos en nuestra página web. Je vais prendre 3 questions. Je vais répondre en français, OK? Concernant les indicateurs du projet, il ne s'agit pas d'un problème. Dans cette période, il ne faut que sélectionner qu'un indicateur de réalisation et résultat. OK? Une fois choisi l'indicateur de réalisation, l'indicateur de résultat aparecerá automatiquement. ¿Okay? No es un error que solo se puede elegir un indicador. Recordamos que, tal y como se explicó en Vitoria y en los diferentes manuales, únicamente se debe seleccionar un indicador de realización que automáticamente te llevará a uno de resultado. El 50% de gastos de personal es una recomendación. En el formulario de candidatura verán que si se sobrepasa, hay una pregunta concreta de si sobrepasan alguna de las recomendaciones económicas indicadas en el texto de la convocatoria. En este caso habría que responder que sí y aportar la justificación. ¿Okay? Había también una pregunta de si hay un registro un manual sobre el registro de entidades. No lo hay. En el webinario sobre SIGEFA se explicó cómo se hacía este registro. Nosotros en realidad a día de hoy no tenemos un registro, tenemos una base de datos internas porque queremos tener coherencia entre las entidades, porque a día de hoy recogíamos la información de las entidades de manera separada por proyecto y encontrábamos muchísimas incoherencias. La lógica ahora, hasta que podamos tener interoperabilidad con la base de datos del Ministerio, es que el que primero que graba una entidad es el que la graba, ¿vale? Graba solo los datos más oficiales, que son el representante legal, si está sometida a contratación pública, su NIF, su DIR3 si lo tuviera, tal. Próximamente, nosotras en la SC podremos modificar algunos errores que habéis cometido los jefes de fila a la hora de entregar estos datos, ¿vale? Pero se prevé que en breve podamos
actualizarlos y corregir los errores. Los datos que hay que meter de las entidades, que es lo que os decimos siempre, que antes de grabar en Sigefa tengáis constancia de que son efectivamente los buenos, están recogidos en el formulario de candidatura. Sigo yo, si no, ¿dónde se imputan los gastos fungibles? En equipo. Esto está en el manual. Los gastos concernant les frais de stagiaire, s'il y a un document entre l'entité qui constate la relation entre l'entité et les stagiaires, ces salaires, ce montant pourra être éligible. Bien entendu, pour compléter la réponse d'Amaya, que dans ce contrat ou dans ce document, il doit être en lien aussi avec le projet, et comme pour le reste de personnel qui peut être associé au projet. ¿Podríais mostrar compartiendo pantalla dónde se encuentran los DIR 3? En el seminario online que hicimos se puso unos links. En el formulario de candidatura hay unos links para que os busquéis el mismo. Y como hemos dicho al principio de este seminario, si ya habéis participado en proyectos POCTEFA, os tendréis que meter en la plataforma 1420 dentro de vuestro proyecto, dentro de vuestra ficha de socio. Nos podréis escribir un mail si no lo localizáis y os lo facilitaríamos. Respecto a la pregunta sobre si es posible autofinanciar con recursos humanos propios de la entidad socia, creo que mi compañera Maya ya ha explicado la diferencia o sea, que la autofinanciación es en un término global. ¿Vale? Entonces, por supuesto, esos recursos humanos formarán parte del total de los gastos que se presentarán y que serán controlados. Y entonces se os financiará el 65% del total de los gastos que se presenten. Entonces, bueno, hay que leer otra vez el manual y ahí también se explica claramente un poco la diferencia entre el concepto de la subvención FEDER, la autofinanciación y la cofinanciación pública. Sí. Hay una persona que indica que a pesar de tener cumplimentada un apartado en Sigefa no se le actualiza en verde en el Estado. Cuando os pasen estas cosas, que sería una disfunción de Sigefa, sí que os rogamos que nos escribáis un mail a consultas, ¿vale? Esto lo tenemos ya reportado, el prestatario informático es conocedor de esto, pero no obstante, cuando os pasen cosas de incidencias con la plataforma, incidencias en el funcionamiento, os agradeceríamos que nos lo hagáis saber con el nombre del proyecto y con un pantallazo. A ver, hay también una pregunta sobre ayudas de Estado. Parece fácil responder sí a las preguntas formuladas, pese a estar seguros de no incurrir en ello, según explicación del manual. ¿Qué podemos hacer? El formulario de ayudas de Estado es un formulario de autoevaluación. Entonces, cada entidad, dependiendo del tipo de actividad que vaya a realizar, tendrá que contestar las preguntas de los criterios, de los dos criterios, y siempre tienen que estar justificadas. Entonces, cuando se aporta una respuesta, tanto si es negativa como positiva, tiene que estar justificada y explicada. Entonces, si hay alguna duda más en concreto, pues nos las podéis enviar a través de consultas, pero todo tiene que estar justificado, incluso si hay alguna actividad económica o alguna actividad que pueda suponer un beneficio, se tiene que identificar en el plan de acción. La plataforma Sigefa no funciona del todo bien. Como venimos diciendo, pues si hay algún tipo de duda concreta sobre la plataforma, nos tendríais que enviar vuestra duda y el error concreto que tenéis en Sigefa y el acrónimo de vuestro proyecto y le daríamos resolución. Respondiendo a la pregunta de cómo incluir a los socios andorranos, si este socio andorrano participa en el proyecto con presupuesto, independientemente de que luego no se le reembolse FEDER,
sería una entidad socia, es decir, una entidad más en el nivel del partenariado. Si esta entidad andorrana no participa con presupuesto, podría efectivamente asociarse a una de las entidades socias del proyecto. Oui, je vois qu'il y a une question qui a été déjà expliquée en espagnol par ma collègue, mais on va le rappeler à nouveau, concernant les contributions en espèces, en fait, en nature, par la mise à disposition du personnel. Comme il a été expliqué, si vous avez une autre entité qui va contribuer avec la mise à disposition des chercheurs, par exemple. Imaginons que l'entité partenaire, c'est un hôpital et qu'un tiers, une fondation, veut participer dans le projet, mais juste en incluant la participation de quelques chercheurs. Donc, cette entité, l'hôpital, qui va être partenaire du projet, va présenter les dépenses de ces personnels, de ces chercheurs, et on va mettre, il y a certaines limitations qui sont décrites dans le manuel et qu'on vous invite à le regarder, parce qu'il y a certaines limitations. En fait, la limite est qu'on ne peut pas dépasser les 10% du coût total du projet, et ces montants-là, le coût de ces personnes-là, on doit le mettre, on doit les traduire et le mettre dans le cofinancement public du projet. OK? Pour compléter, ce n'est pas les 10%. La limite, c'est de ne pas dépasser l'autofinancement. Pas dépasser, voilà, pardon. Oui, c'est une nouveauté. Donc, pour compléter aussi, parce que j'ai oublié de le dire, le programme ne permet pas les organismes tiers. Dans le montage des contributions en nature, par le biais de mise à disposition du personnel, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un cofinancement et qu'une fois l'entité bénéficiaire du projet, les partenaires des projets reçoivent le remboursement du FEDER, cette aide et cet montant ne peut pas être après redistribué à l'entité d'où font partie les chercheurs. Okay? Il s'agit d'un cofinancement public, donc il ne peut pas avoir un versement du FEDER a posteriori. Okay? Il y a aussi une question en français qui a répondu avant, je pense, ma collègue Amalia, qui est sur les ressources humaines. Je pense qu'il y a une recommandation dans le texte de l'appel à projet sur les pourcentages recommandés pour la catégorie des ressources humaines. Donc, pour les recommandations financières qui sont dans les textes de l'appel à projet, s'il y a une ou plusieurs recommandations qui ne sont pas suivies par les projets, cela doit être argumenté et justifié dans la partie correspondante du formulaire de candidature. Et donc, il n'est pas nécessaire de faire une note additionnelle. Et une autre question sur la documentation qui doit être apportée lors de la candidature du projet et aussi qui a relation avec la documentation qui est demandée lors de l'approbation du projet, et est-ce que tous les partenaires doivent signer l'accord transfrontalier avant le dépôt du projet? Donc, comme on l'a dit avant, toute la documentation qui est demandée lors de la présentation du projet et lors de l'approbation du projet est bien identifiée dans les textes de l'appel à projet. Et l'accord transfrontalier est demandé lors de l'approbation au projet. Comme on a répondu en espagnol à ces questions avant, on rappelle en français qu'on va essayer de faire une note, une liste avec un récapitulatif de toute la documentation qui est demandée lors de la présentation du projet, du dépôt de la candidature. Et dans le test de l'appel à projet, vous savez la liste de toute la documentation qui est demandée lors de l'approbation, dont l'accord transfrontalier signé par tous les partenaires.
Yo veis que el tema de la autofinanciación es un tema recurrente. Respondiendo a la pregunta de que la persona que ha puesto que no le queda claro si la autofinanciación puede ser cesión sin aportar dinero, siempre es dinero, ¿vale? Esto es lo que quiero que tengáis claro. Si, por ejemplo, vuestra entidad tiene personal funcionario, vosotros cuando vais a hacer una declaración de gastos, vais a declarar los pagos de esos gastos, o sea, siempre es dinero, por eso suma al coste total, como una categoría más, ¿vale? Olvidaros de lo que ya tenéis en vuestra entidad, pagado de mano, si lo teníais ya, ¿vale? Porque en la declaración de gastos lo vais a presentar como un gasto, ¿vale? Entonces, por favor, tenéis que cambiar, o sea, tenéis que mirar, al final la clave está en el plan financiero, en ese resumen que se hace de plan financiero, lo que te salga como autofinanciación, eso es la autofinanciación, ¿vale? Independientemente del origen de los costes que hayan hecho toda esa suma, ¿vale? Una pregunta sobre la contribución a las estrategias del apartado C3.4 del formulario. Solo hay 3 opciones. Sí, solo hay 3 opciones, no hay más. Son estas. Bueno, y decir que aunque si su proyecto no contribuye a ninguna de estas estrategias, no pasa nada. No es obligatorio tener que contribuir. Entonces no es algo negativo. Si no contribuye, no contribuye. Concernant la demande de modification de l'ordre d'apparition des entités dans le CHFA, oui, en cliquant sur éditer, vous allez trouver à côté de chaque entité une flèche, ok, pour la faire monter ou descendre. Et je ne sais pas si ça marche à ce jour-là, mais il est prévu qu'il marche. Alors, une autre question. Quand sera-t-il possible de se connecter avec des utilisateurs d'une même organisation? ¿Cuándo será posible conectarse con 2 usuarios de una única entidad? Esto estará previsto una vez que se aprueben los proyectos. Por ahora no es posible. También siguen preguntas con la documentación relacionada que hay que aportarse con la presentación. El certificado de no recuperación del IVA es un certificado que se pide en el momento de la aprobación del proyecto. En un principio, este certificado, bueno, está pensado que se podría subir también en la aplicación en el momento de la presentación del formulario. Si no está activo, lo vamos a reportar para que se pueda subir, y aunque se pueda subir en el momento de la presentación y se puede dejar allí en ese espacio, no es necesario presentarlo en este momento, en el momento del depósito de la candidatura. Se va a solicitar en el momento de la aprobación. Concernant la question, les attestations d'affectation de temps de travail doivent être jointes à la candidature? Non. Ce que vous devez indiquer au moment du dépôt de la candidature, c'est le pourcentage d'affectation. Les attestations d'affectation font partie de la documentation qu'il faudra joindre dans le cadre de déclaration de dépenses pour les projets programmés. Aprobé. ¿Cuánto tarda el proceso de evaluación? Pues es de 6 meses desde el final de la fecha límite de presentación de candidaturas. Le plan de financement doit-il être signé par l'Assemblée des partenaires? Había una pregunta que ahora no veo. Adelante, Teresa, las Sí. has apuntado. Es simplemente que el plan la déclaration de responsable. Eso es. Donc, la déclaration de responsable est un document qui doit être signé par chaque partenaire. Donc, c'est un document individuel qui doit être signé par chaque partenaire. Chaque partenaire a sa déclaration et son plan de financement en suivant la déclaration. Donc, oui, mais c'est un document individuel. Donc, tous les partenaires doivent signer leur déclaration qui contient les plans de financement de manière individuelle.
Respondiendo a la pregunta de si recomiendan 5 acciones en el plan de acción, de ellas 3 propias, ¿podrían ser 6? Sí. En las acciones es una recomendación no superar un total de 5 acciones. Si bien en las actividades que forman parte de esas acciones se recomienda que sea un número de 3 actividades por acción, no superando nunca el número de 5 actividades por acción. Esto se indica en el formulario de candidatura que se os facilitó en Word y veréis que el sistema os lo bloquea. Nos permite crear más de 5 actividades por acción. No está previsto que las preguntas se recojan en unas fax, se recomienda la visualización de los webinarios. Yo puedo responder al proceso de evaluación. Entiendo que se refiere a cuándo se van a programar los proyectos. La ley de subvenciones obliga a que haya un máximo de 6 meses desde la fecha de finalización de presentación de candidaturas hasta la programación. Es decir, esa decisión. Significa que si nos hemos ido a finales de mayo, a finales de noviembre tiene que haber, a más tardar, una reunión del comité de programación y se publicaría, por supuesto es una resolución provisional, porque como en todas las decisiones es una resolución provisional que se publicaría pues, al día siguiente o a los 2 días de la celebración de este comité. Es decir, que en los primeros días de diciembre tiene que estar publicada la resolución provisional del comité de programación. Como máximo, estamos hablando del escenario máximo. Hay una pregunta sobre las recomendaciones de la distribución presupuestaria entre países. Es una recomendación. Entonces, en caso de que no se respetara este equilibrio o este porcentaje, pues entonces habría que explicarlo. Simplemente en el formulario hay un espacio donde se puede argumentar y explicar el porqué. Sí, y es o Francia-España o España-Francia, ¿eh? O sea, no es... Sí, sí. Hay otra pregunta sobre la elegibilidad de una acción que pueda tener lugar fuera de la zona elegible del programa. Esto está permitido tal y como se explica en el manual del programa, entonces el tema es que hay que explicar o que esté vinculado al proyecto, que sea pertinente y necesario para la buena ejecución y la consecución de los objetivos previstos por este proyecto. ¿Es imprescindible la inversión en infraestructuras físicas en el proyecto? No es imprescindible. Si el proyecto no tiene infraestructuras, no tiene por qué contar con ellas. Hay varias categorías de gasto, pero son indicativas. Un proyecto deberá tener o tendrá los gastos necesarios para conseguir esos objetivos previstos, pero no tiene por qué haber infraestructuras. El PDF, la declaración responsable no aparece bien en la tabla de costes y no podemos enviarlo para firmar. Bueno, pues esto es una de las disfuncionalidades que se están trabajando y próximamente se va a poder descargar el PDF de la declaración responsable con el resumen del plan financiero para que puedan ser firmados por cada uno de los socios que conforman el partenariado del proyecto. ¿Cuándo va a estar disponible? Muy próximamente, no sabemos deciros cuándo porque son desarrollos informáticos que no dependen de nosotras, pero lo antes posible. Hay una pregunta sobre el criterio del impacto transfronterizo y contribución del proyecto a las políticas nacionales, regionales y locales. Estoy buscando además yo esa, ahora os daré si no la tienes a mano lo busco y lo digo ahora, sí. Vale, bueno, de todos modos son preguntas también, o sea, son criterios de evaluación que se analizan de manera transversal en el conjunto de la candidatura. Entonces,
bueno, siempre es el equipo evaluador se lee la candidatura de manera exhaustiva y toma una valoración del conjunto, ¿no? Independientemente de que haya preguntas que se respondan de manera más específica en un apartado u otro. Concernant la question, peut-on déplacer une activité recommandée par les programmes dans l'action communication A2 dans une action propre du projet? Bon, concernant les livrables de l'action de communication, ils sont fixes, ok? Donc, s'il s'agit d'une web pour promouvoir ou donner de la visibilité au projet, il nous semble que elle devra être dans cette action de communication. Mais il peut y arriver des webs spécifiques avec des bases de données ou une des bases web qui peut être un résultat du projet. Ça dépend de la nature du projet. Donc, dans ces cas-là, pas de problème. Si vous voulez mettre un livrable web dans une autre action en dehors celle de communication, ok? Mais pour des web spécifiques et en faisant des résultats du projet, ok? Merci Amaya. Effectivement, si cette livrable, cette activité est vraiment important pour le projet, ça pourrait être une acción propre du projet. Hay una pregunta que se repite sobre los indicadores de realización. Como ha explicado mi compañera Amaya, se elige un indicador por proyecto. Entonces, es verdad que a lo mejor su proyecto podría contribuir a diferentes indicadores. Cuando se lee el programa operativo y vemos a qué indicadores podría contribuir nuestro proyecto, podríamos ver que hay varios, ¿no? Bueno, pues tenemos que seleccionar uno que sea el más pertinente, el que creamos que responde mejor a nuestro proyecto y al que podemos dar más valor añadido al programa en su conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hayamos elegido ese indicador de realización, el sistema automáticamente nos va a proponer un indicador de resultado. Concernant la question, le plan de financement doit être signé par l'ensemble des partenaires. Pour être annexé à la déclaration partenaire, il ne faut pas mélanger documents, ok? Au moment de dépôt, il faut bien télécharger la déclaration responsable de chaque entité. Dans cette déclaration, vous allez trouver l'annexe 1 qui a comme information le coût total par catégorie, mais de cette entité. Okay? Et après, il y a un autre document qui est le plan de financement qui fait partie de la documentation que le chef de file devra fournir dans les 45 jours suivants au moment de la réception de la notification de programmation. Et là, oui, il faudra bien télécharger, fournir un plan de financement signé par la totalité des entités partenaires. ¿Ok? Por el tema del proyecto nos sería muy interesante coger una muestra en Tarragona, no territorio POCTEFA, mientras que hay 29 en territorio POCTEFA. ¿Es posible? Sí, es posible siempre que esté justificado porque las actividades que se desarrollen en el proyecto tienen un impacto en la zona del territorio POCTEFA. Es decir, que hay que explicar ese beneficio para la zona POCTEFA. Has acabado, Teresa. Sí. Con respecto a los gastos de personal de profesorado de un instituto, para presentar los gastos de personal de profesorado de un instituto, tiene que participar como entidad socia con presupuesto la entidad que tiene empleada a ese profesorado. ¿Vale? En este caso no cabe la contribución en especie. Como hemos dicho, la contribución en especie a través de personal es un montaje muy específico de proyectos de investigación, ¿vale? Es decir, un médico o una médica que
sabe el qué más de una enfermedad en concreta, ese hospital lo cede para un proyecto que va a sacar una institución de eso, ¿vale? O sea, la contribución en especie no es una fórmula de entrada de salarios de entidades que no son socias del proyecto, ¿vale? En este caso, para el montaje, nuestra recomendación sería, si este profesorado no forma parte de la estructura salarial de la entidad socia, que se metan como socios, como entidades socias a estos institutos o a quien les pague, ¿vale? Se recuerda que una entidad puede participar únicamente con gastos de personal. La pregunta sobre las estrategias. El proyecto podría contribuir a otras estrategias europeas, macrorregionales, Unión por el Mediterráneo. ¿Dónde ponerlo? Se podría poner o hacer alguna referencia breve, pues porque hay un espacio de caracteres limitados en algún apartado del apartado C de pertinencia y contexto si lo consideran necesario e imprescindible. Vale. Hay una pregunta sobre gastos de equipo que sí que se especifica que es equipo de laboratorio no fungible, y más adelante en una frase hay otra indicación en la que sí que se entiende que también es el fungible, ¿vale? Material de laboratorio o lo que sea fungible se presentaría en gastos de equipo, ¿vale? Todas las incidencias que tienen que ver con el límite de caracteres también han estado reportadas al servicio informático y se están solucionando. Entonces, como referencia para cumplimentar el formulario de candidatura, el límite de caracteres que tenemos que tener en mente es el del formulario de candidatura en Word. Si hay alguna diferencia con la plataforma SIGEFA, esta en los próximos días ya va a ser solventada. Esta pregunta sobre ¿sería considerado gastos de equipo el desarrollo de una plataforma de simulación? No vemos posible definir la amortización. ¿Sería equipo o servicios? Es a vosotros de definir en qué categoría lo presentáis. Nosotros no podemos entrar en las particularidades de los proyectos y daros respuestas sobre si lo que vais a presentar se amortiza o no. Lo primero que tenéis que ver es si en la contabilidad de vuestra entidad lo amortizaríais. Entonces, no cabe respuesta. Es una pregunta muy particular que no podemos responder. No tenemos elementos para responder a esto, además. Sí, se han indicado ahora mismo varias incidencias relacionadas con el formulario, con el plan financiero, la tasa FEDER no funciona, o el problema de SIGEFA, que cuando se realiza un pequeño cambio en el título de la acción borra las actividades. Bueno, son incidencias que, como decimos, se están trabajando en ellas. Independientemente de eso, el canal para trasladar este tipo de disfuncionalidades es a través del correo consultas@poctefa.eu, indicando el nombre del proyecto y su número y a ser posible especificando qué acción y qué sitio, porque bueno, necesitamos reproducir ese error y trasladar de manera muy concreta a los informáticos para que lo puedan solventar. Gracias. Vale. Concernant l'auto-évaluation de la capacité financière, en tenant compte de la crise du Covid, oui, c'est vrai, on va trouver des années en blanche, malheureusement pour beaucoup d'entreprises, mais c'est un truc qu'on doit analyser pour voir si les entités sont capables de développer les plans d'action avec le budget associé. Okay? Donc, on doit les demander. On doit évaluer la capacité financière. Si vous voulez joindre aussi un document justificatif, si votre entreprise a été fortement impactée par la crise du Covid, pas de problème.
Comment prendre en charge les frais de déplacement d'un partenaire associé? Les 6% du partenaire de rattachement n'est pas calculé pour services externes. En effet, cela pose une différence par rapport à ce qui est établi dans les 14-20. Donc, une solution pourrait être d'identifier en fait ces dépenses dans la catégorie des services externes, comme des entités externes au projet. Sobre que en el plan de trabajo, cuando haces desplegables, esto pasa en más sitios, aparece el NIF-SIRET en vez del nombre abreviado de la entidad. Estos somos conocedores, estos son cosas que se irán implantando poco a poco, ¿vale? Esto es una plataforma que acaba de nacer, va a estar aquí para 11 convocatorias. Y bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia. Lo que recomendamos al jefe de fila que esté cumplimentando la candidatura es que tenga siempre en un papel los NIF y los SIRET de las entidades para poder ir avanzando rápidamente. Pero vamos, esto en principio no impide la cumplimentación del formulario y pues, con un poquito de organización se puede ir cumplimentando y avanzando. Sobre el personal propio de una institución, ese es personal, o sea, son gastos que se pueden introducir en el plan financiero como gastos de personal. No es un gasto en especie. Los trabajadores de la entidad que participa con su presupuesto en el proyecto pues puede introducir a las personas que trabajan en esa entidad cuando hay un vínculo directo entre la entidad y el personal. Eso no es un gasto en especie y no es un gasto de un tercero. Y había otra pregunta vinculada también al gasto de personal, me parece que era... ¿no? Donc, pour être sûr à 100%, la contribution en nature, ce ne sont pas les frais de personnel. No. Son dos cosas distintas. La seule contribution en nature permis, c'est celle du personnel, c'est vrai. Mais c'est un truc hyper spécifique. C'est rare et spécifique. Et nous vous prions de bien lire les paragraphes des coûts de personnel dans les manuels du programme parce que c'est très bien décrit ce type de montage. Okay? Il ne faut pas généraliser avec la contribution en espèces, en nature parce qu'il s'agit d'un montage hyper spécifique. En el caso de las infraestructuras, evaluación del impacto ambiental, se solicita indicar si el procedimiento está iniciado. En ese caso es preciso subir en SIGEFA el documento justificativo. Sí, en el caso de que esté iniciado es preciso adjuntar en SIGEFA el documento que justifique que está iniciado el procedimiento. Sobre el código DIR, sabemos que hay diferentes niveles de DIR. Lo que pasa es que a día de hoy sí que es verdad que no tenemos una pauta concreta por parte del Ministerio. Por eso os animamos, como la gran parte de vosotros ya habéis participado en POCTEFA, a consultarnos o a mirar con cuál se dio por válido en su día para pasarlo a la base de datos del Ministerio. Conforme a pertinencia y contexto, ¿cuál es el límite de número de proyectos o iniciativas anteriores? Pues el límite el que vosotros consideréis. Siempre vais a tener un límite que es el de caracteres. Entonces, pues dentro del límite de los caracteres que os permita el sistema, vosotros tenéis que considerar un poco cuáles son las experiencias que queréis que tienen más conectividad con la candidatura que vais a presentar. Hay una pregunta un poco sensible sobre la amortización de un equipo que es financiado o que de manera simultánea se amortiza con otro proyecto Interreg. Entonces, bueno, aquí hay que alertar que la convocatoria dice que el proyecto que se presenta no puede estar financiado por dos fondos europeos, ¿de acuerdo? Y que, por supuesto, un mismo bien no puede tener una doble financiación. Entonces, alertamos que esto habría que estudiarlo y ver exactamente qué es lo que se está presentando, de qué bien se trata y cómo se está presentando.
¿vale? Porque Vale. hay que tener contabilidades separadas del proyecto, ver exactamente qué es lo que financia cada entidad y estamos hablando de un mismo bien financiado por 2 fondos europeos. Hay otra pregunta de contribuciones en especie. Os recomendamos encarecidamente la lectura del manual del programa. Sobre si podemos informar cuando se van solucionando los problemas con el plan financiero, es que no estamos en capacidad no tenemos capacidad para ir informando a la gente, incluso cuando nos escribe algo y se ha resuelto, porque tenemos tal cantidad de mails que no podemos hacer un seguimiento. Lo que sí que os decimos es que cada día, cada hora se están resolviendo cosas. Entonces, si tenéis algo que os bloquea, os metéis al día siguiente o a los 2 días y veréis que está resuelto, ¿vale? Lo que sí que os animamos es a cuando veáis incidencias, no os las reportéis. Daros cuenta que ahora casi entre todos estamos haciendo una prueba masiva, ¿vale? Porque es una plataforma nueva. Entonces, bueno, pues hay muchísimos usuarios utilizándola. Entonces, todo lo que nos podáis reportar que no conociésemos ya, pues nos sirve de gran ayuda para ir solventando los errores que van surgiendo. Hay otra pregunta sobre la contribución en especie, el certificado firmado como un tercero de contribución en especie. Es verdad que es un tema, la contribución en especie a través de personal es un tema que está generando muchísimas dudas y queremos también señalar que es un recurso extraordinario que tiene que estar justificado de manera clara en el formulario de candidatura y que en el momento de la presentación del proyecto sí tiene que estar toda la documentación que se solicita sobre esta contribución en especie a través de personal. Entonces tiene que estar identificando el montante, bien argumentado por qué se hace recurso a esta contribución en especie a través de personal de una entidad externa y también tiene que aportarse el convenio con esa entidad. Entonces la respuesta es sí, se tiene que aportar en el momento de presentación de la candidatura. Sobre la pregunta de qué pasa si no se gasta todo el dinero de viajes, nosotros no nos vamos a enterar porque esto es un coste simplificado, ¿vale? Entonces, con los costes simplificados, pues unas entidades ganan y otras pierden. Pues evidentemente quien pregunta esto es porque no prevé un 6% que vaya a dedicar a los viajes. En este caso ganaría. Es un coste simplificado, no hay nada que justificar. Ustedes recibirán el dinero, es una media a partir de unos análisis y no pasa nada, no tendrán que devolver ni indicar que han gastado menos finalmente. Para las acciones propias del proyecto, el número de entregables por actividad está limitado a 1 solo por actividad. Esta pregunta también es bastante recurrente y sí, el número de entregables de las actividades está limitado a 1. Entonces, una solución, si se van a desarrollar pues, varios elementos, es identificar en la descripción del entregable qué elementos va a contener. Por ejemplo, si es una compilación o si es un estudio que va a contener 2 partes diferenciadas, pues se puede describir en la parte de descripción del entregable, pero solo es 1 por actividad. Antes de seguir, son ya las 12, ha terminado el tiempo, podemos responder un par de preguntas o 3, pero el resto pues vamos a mirarlas después, si hay alguna cuestión clave la publicaríamos y si no vamos a seguir todos los jueves resolviendo dudas. No sé si queréis Sí, simplemente responder. respondo rápidamente que Andorra no tiene en principio NUT3 que yo sepa porque es una nomenclatura que se utiliza en la Unión Europea. Entonces, en principio, Andorra no tiene NUTS. Creo que la del convenio firmado con un tercero se ha respondido ya. Y... Sí, bueno, si era subsanable en realidad. Hay que mirar en el texto de la convocatoria a ver si el criterio del formulario de candidatura está completo, es subsanable o no, que creo que sí, entonces sería subsanable. Sobre el tema del idioma de las sesiones que estamos llevando a cabo, se van a realizar de manera
simultáneos, o sea, en francés y en castellano, porque son proyectos de cooperación transfronteriza, donde hay entidades tanto francesas como españolas como andorranas que participan. Entonces damos por hecho que las entidades que participan en el programa hablan, o las personas que trabajan en estos proyectos hablan indistintamente uno u otro idioma, o se recomienda que participen todos los miembros o representantes de cada una de las entidades que lo conforman, ¿no? Para que todo el mundo esté al tanto de cómo funciona el programa y la convocatoria. Concernant la question, peut-on prévoir une enveloppe en externalisation pour les partenaires associés? La différence entre les 14 ans et les 21-27, c'est que les partenaires associés, o sea, normalement, vous ne pouvez pas, à ce jour-là, dans cette période, payer les dépenses de déplacement des partenaires associés pour participer dans les réunions, par exemple. Il y a une exception qui est indiquée dans les manuels de programme, c'est quand le plan d'action prévoit des actions, par exemple de mobilité des étudiants ou de mobilité ou un voyage de connaissances entre entreprises. Okay? Donc, dans ces cas-là, si l'action est prévue dans le plan d'action, vous pourrez payer les déplacements pour des entités qui sont dehors les partenariats du projet, ok? Mais d'une façon automatique, un déplacement d'un partenaire associé n'est pas éligible. Hay una pregunta sobre... Qui pourra les payer avec les 6% qu'il reçoit. Sobre las entidades transfronterizas, es una figura jurídica. Las entidades que lo son lo saben porque se han registrado como tal. No es que tengan una sede en cada lado de la frontera. Es una entidad que se ha registrado como tal y son las AECTs, o por ejemplo, las asociaciones, entidades de carácter transfronterizo, JVCT en francés. O un consorcio, hay cualquier tipo de entidad transfronteriza. Eso sí. es. Y tendrá la sede, como dice Elena, en un sitio concreto. Sí. El acuerdo de partenariado, de asociación firmado por todos los socios, por supuesto que es necesario, está entre los documentos que se solicitan en la convocatoria. Y se pueden firmar de manera electrónica, no se tiene por qué circular el documento en papel, sí se puede firmar todos en un único documento de manera electrónica. Sí, y son documentos que se necesita en la programación del proyecto, y esto está indicado en el texto de la convocatoria. Sí, para realizar traspasos entre partidas, esto está en el manual del programa. El programa permite para un socio desviación dentro de una misma partida de hasta el 25%. ¿Vale? Esto está bien descrito en el manual. Podemos poner contribución de personal in-kind como cofinanciación del socio. Imagino que se refieren a la contribución de personal en especie a través de personal de otra entidad. Entonces, en estos casos es obligatorio identificarla como cofinanciación pública en el plan financiero del proyecto. Bueno, muchísimas gracias, compañeras de la Secretaría Conjunta. Merci aux collègues du Secrétariat Conjoint. Muchísimas gracias también a todos los que os habéis conectado, que han sido más de 100 participantes. Merci beaucoup a toutes ces personnes qui se sont connectées, plus de 100 personnes. Cerramos este primer encuentro POCTEFA Responde con la noticia más importante que hemos iniciado la reunión, por si alguien se ha conectado más tarde, y es que esta mañana hemos publicado que se amplía el plazo de presentación de candidaturas hasta el 31 de mayo a las 2. On clôture ce premier rencontre POCTEFA Répond avec la nouvelle qu'on a donnée au début de séance qui est la suivante, que le délai est prolongé jusqu'au 31 mai a 14 heures. Muchas gracias, y si tenéis más consultas podéis conectaros de nuevo el próximo jueves a las 11. Merci beaucoup, et pour d'autres questions, vous pouvez vous connecter le prochain jeudi à 11 heures. Merci. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Buenos días. Adiós.